Bueno, entonces en este video vamos a hablar de la sección 7.4 del libro de Sutton y Barto, que es métodos por decisión con variables de control. Entonces, en unos minutitos vamos a aclarar qué significa esto. Pero primero vamos a hablar de cuál es el problema que tienen los métodos de muestreo por importancia ordinarios o que ya estudiamos previamente, siempre dentro de la categoría o dentro del capítulo 9 pasos, de N pasos. El conjunto de métodos que habíamos visto hasta ahora utilizan siempre el retorno para, como señal de aprendizaje, pero utilizan el muestreo por importancia de episodio completo o de secuencia completa. Es decir, que se calcula el cociente de muestreo por importancia para toda una secuencia, que es un producto de cocientes individuales, y luego eso es lo que se multiplica por la suma de recompensas descontadas. Pero esto tiene un problema, y el problema es que sufre de alta varianza, debido a que este producto que está acá, al estar basado en una secuencia, esa secuencia está basada en aleatoriedad, en esta estocasticidad, y entonces puede variar mucho. Puede en algunos casos ser cero o en algunos casos ser demasiado grande, entonces va a ir variando demasiado, como se puede ver en este caso acá, donde se tienen 15 muestras y se puede ver que es bastante inestable, que no es uniforme. Entonces concluimos en que los métodos que habíamos estudiado pues funcionan y son buenos, es decir, los métodos de muestreo por importancia, pero pueden llegar a tener demasiada varianza o una alta varianza. Entonces, ese es el problema que se va a intentar solucionar con los nuevos métodos de esta unidad. ¿Y cuál es la clave acá o cuál es el concepto clave de esta nueva unidad? Bueno, es que en lugar de corregir el sesgo del retorno de golpe, es decir, utilizando la multiplicación de todos los cocientes por importancia, se va a intentar hacer paso por paso. Siempre vamos a hablar de retornos de n pasos y de aprendizaje of policy, pero se va a hacer la corrección paso por paso en lugar de multiplicar todo el retorno por el producto de todos los cocientes. Entonces, esa es la idea fundamental. Esto resulta que es más eficiente, es más estable y podemos pensar que entonces que cada recompensa individual queda multiplicada por un único cociente asociado a esa recompensa, en lugar de multiplicar todo el retorno por todos los cocientes. Esa es la idea fundamental de la sección 7.4 y por eso se llama por decisión, porque en lugar de hacerlo para toda la secuencia, se va haciendo paso por paso en cada decisión que la gente toma. Pero para lograr esto, se tiene que hacer ciertas manipulaciones matemáticas y estadísticas y la idea fundamental es usar algo llamado variables de control. La variable de control no es más que una cantidad basada en la función de valor de estado, pero multiplicada por uno menos el cociente de importancia, ojo, solo en el momento t, es decir, solo para una decisión, por eso se llama por decisión. El efecto de esto es que va a reducir la varianza sin introducir un sesgo. Entonces, esa es la idea fundamental de esta unidad. Y bueno, esto podemos verlo acá un poquito más detallado o un poquito más despacio, que es la comparativa entre los métodos ordinarios o que ya habíamos estudiado hasta el momento, en donde el retorno siempre va a ser la suma de recompensas descontadas con Bootstrap en el último paso, porque estamos hablando de métodos de n pasos, y se multiplicaba por todo el producto de todos los cocientes de muestreo por importancia en la secuencia, que en este ejemplo son métodos de n igual a 3. Entonces se tenía que multiplicar por tres cocientes. Los nuevos métodos que estamos estudiando lo van a hacer por decisión, es decir, por cada una de las acciones que la gente toma. Y entonces vamos a tener que reescribir esta expresión y se logra basándonos en la definición recursiva del retorno. Entonces, más adelante se va a ver de dónde sale esto, pero vamos a poder ver acá que está solo el primer cociente por importancia
aplicado a toda esta expresión. Y luego, como esta expresión es recursiva, podemos ver que tenemos la recompensa inmediata más el retorno definidos recursivamente, pero multiplicado por el cociente uno. Y luego tenemos multiplicado por el cociente 2 siempre basado en la recursión. Entonces, la forma recursiva y compacta, luego de la manipulación matemática, queda de la siguiente forma, que es el cociente por importancia, demostrado por importancia del momento t, multiplicado a la definición, llamémosla así, tradicional del retorno, pero a todo eso se le suma un componente adicional o un término adicional que es uno menos ese mismo cociente del muestreo por importancia multiplicado por el estimado hasta el momento del valor del estado t. Y a este término que está acá es a lo que se le conoce como variable de control, que es lo que nos ayuda a estabilizar, ya que reduce la varianza sin introducir un sesgo. Entonces, estadísticamente, esta técnica, pues el punto clave a recordar es que tiene mucha menos varianza, pero sin introducir un sesgo. Entonces, es una técnica que estadísticamente es bastante conveniente. Pero, ¿de dónde surge? Bueno, las variables de control no son algo inventado en reinforcement learning, sino que es un concepto tomado de la estadística. Entonces, en métodos de Monte Carlo se utiliza como método de reducción de varianza en general, siempre con la condición de que la esperanza es cero. Entonces, es un método más general que viene y se aplica en simulaciones de Monte Carlo, en estadística clásica, en estadística bayesiana, y entonces se utiliza mucho en simulaciones y estimaciones a través de métodos Monte Carlo. Para el caso en particular que estamos estudiando, la variable de control es este término que ya se mencionó, que es uno menos el cociente de muestreo por importancia por el valor estimado hasta el momento del estado en el que el sistema se encuentra en el momento t. Entonces, esto va a tener una consecuencia bastante interesante que vamos a ver en unos segundos, pero la ventaja fundamental es que tiene un sesgo cero, no introduce un sesgo. Entonces, es más estable sin introducir errores. Aquí podemos ver una ilustración de cómo se compararían los métodos de muestreo por importancia ordinarios, que sería la curva de color anaranjado, y lo podemos comparar contra la curva verde, que es la de métodos por decisión, es decir, nuestro tema actual, y nos podemos dar cuenta que la media coincide, es decir, no hay un sesgo estadístico, pero tienen una varianza mucho menor. Ese es el concepto fundamental con el que nos tenemos que quedar. Y visualmente podemos hacer una ilustración solo para ilustrar de una forma un poquito más didáctica y nos podemos dar cuenta entonces que este sería el método ordinario que ya habíamos estudiado en la unidad anterior y este sería el método por decisión y nos podemos dar cuenta de que la media coincide, pero este, es decir, el método ordinario es mucho más inestable. Los retornos varían mucho más. Entonces hay una varianza mucho más alta, lo cual a nivel programación se traduce en que es más inestable. Entonces el nuevo método es más estable a nivel programación. Veamos algunos casos extremos para ver cuál es el efecto entonces de este método. Pensemos en el caso en el que el cociente del muestreo por importancia es igual a cero. Es decir, esto ocurre cuando bajo la política objetivo cierta acción tiene probabilidad de cero, aun cuando bajo la política de comportamiento tiene una probabilidad mayor. Entonces, cuando esto ocurre, ¿qué ocurre con la definición del retorno según este método? Bueno, si vemos la definición, entonces lo que va a ocurrir es que hay una parte que se va a multiplicar por cero, lo cual se traduce en que se cancela, y lo que nos queda es que el control o la variable de control
se convierte en uno menos cero por el valor estimado del estado en el tiempo t. Y eso pues se traduce como que el retorno es igual al valor estimado del estado en el tiempo t. Entonces, lo que esto significa es que cuando el cociente de muestreo por importancia es igual a cero, entonces se mantiene la estimación anterior. Si no se hiciera esto, lo que ocurriría sería de que esto se convertiría en cero. Y entonces en algunas iteraciones habría cero, en otros habría valores muy grandes, y entonces ahí se puede ver el caso de alta varianza. Pero al hacer esta técnica, nos podemos dar cuenta de que si el cociente es cero, entonces el valor estimado se mantiene igual a como estaba, no cambia. La estimación se queda igual, por lo tanto esto se vuelve más estable debido a que tiene una varianza menor. Pero ese es solo uno de los extremos, cuando el cociente es igual a cero. Pero ¿qué pasa cuando es igual a uno? Es decir, cuando cierta acción tiene bajo la política objetivo la misma probabilidad que bajo la política de comportamiento. Entonces, cuando eso ocurre, si se hace el reemplazo de este valor en la expresión, lo que nos queda es que la variable de control se elimina o se cancela, ya que nos queda uno menos uno, y luego nos queda uno por la definición común y corriente del retorno de n pasos. Entonces nos podemos dar cuenta que en casos on policy, es decir, cuando las dos políticas son iguales, la de comportamiento y la objetivo, lo que obtenemos es el retorno de n pasos común y corriente. Por lo tanto, nos podemos dar cuenta que el método por decisión es un método bastante general y unifica a los dos casos que habíamos estudiado por separado previamente, el on policy y el off policy. Es decir, los estudiamos por separado, pero bajo esta nueva definición son simplemente casos especiales de lo mismo, solo con cierta característica diferente que es el valor del cociente del muestreo por importancia. Entonces podríamos decir que los métodos por decisión son un framework unificador, ya que gracias a ellos podemos definir con una misma y una sola expresión los casos on policy y off policy que antes se habían tenido que definir por separado. Pero resumiendo entonces, ¿qué ventajas tiene? Tiene una menor varianza, pero sin introducir un sesgo, entonces es más estable sin introducir error. Eso significa que es más robusto y es unificador, es decir, es general, ya que según el valor del cociente por importancia, podemos tener el caso on policy o el caso off policy bajo un único método o bajo una única definición. ¿De dónde sale? Esta parte la vamos a cubrir muy brevemente y solo a alto nivel, pero prácticamente todo surge de la descomposición recursiva o la definición recursiva del retorno. Entonces pensemos en el retorno of policy ordinario, es decir, lo que estudiamos en alguno de los videos previos. Ese se define como el retorno de n pasos, pero corrigiendo el sesgo introducido a través del cociente del muestreo por importancia, que sabemos que esto es un producto. Entonces, nos recordamos de que el retorno es una expresión recursiva que se puede definir en función de sí mismo y lo reescribimos de esta forma que está acá, que es prácticamente el cociente de muestreo por importancia del momento t multiplicado por el resto de cocientes y todo eso multiplica al retorno, pero el retorno está definido en función de sí mismo. Entonces, en esta expresión no se tiene la fórmula completa porque es bastante larga y se omitió bastante de la fórmula, pero el punto clave es que el método surge de tomar la definición recursiva y sumarle y restarle la variable de control. Si sumamos y restamos, no estamos cambiando nada, es decir, es equivalente a sumar cero. Por lo tanto, no se introduce un error, no se introduce un sesgo, porque estamos sumando y restando lo mismo. Pero luego de realizar bastante manipulación algebraica que estamos omitiendo acá, se obtiene la expresión equivalente que ya definimos previamente del retorno
en su forma por decisión. Es decir, esto es pura álgebra y se obtiene la fórmula que ya habíamos definido previamente. Hay una forma equivalente, no la vamos a detallar, pero es una forma de escribirlo basado en los errores TD, es decir, en los errores que estudiamos en el capítulo 5, donde teníamos, por ejemplo, bueno, en varios capítulos he estudiado, no solo en el 5, pero el error TD no es más que esta expresión que estamos viendo acá. Entonces, esos son los conceptos fundamentales y de dónde salen los métodos de N pasos of policy por decisión. Entonces, en el siguiente video vamos a ver un poquito de pseudocódigo para que esto quede un poquito más práctico y concreto. Muchas gracias.